Bien. Ahí está. Y nos vamos en esta parte. Muy bien. Bueno, entonces por ahí nos aparece ya el material que vamos a ver. Espero que todos me estén viendo estas diapositivas este, relacionadas pues al tema. Sí, que sí se ve. ¿Perdón? ¿Sí está bien? Sí se ve, sí, sí se ve. Muy bien, eso. Si llegara a desconfigurar o algo así, me avisan. Bueno, por ejemplo, aquí, pues, en primer lugar, pongo unas diapositivas con algunas imágenes con la finalidad de hacia dónde va este conocimiento, de para qué me sirven las componentes normal y tangencial. Por ejemplo, aquí observamos pues dos trazos de carreteras, dos carreteras en realidad ya funcionando, donde vemos que tenemos algunos pequeños tramos rectos y luego entramos una curva y así sucesivamente para ir descendiendo o ascendiendo según el caso. Y pues está compuesta prácticamente de curvas esa carretera. Aquí vemos otro caso y pues es una serie de curvas. En fin, para poder ahora sí eh, transitar en esos espacios tan difíciles si no existieran estos caminos. Bien, pensaríamos, bueno, pero eso tal vez es allá en Europa, es allá en X lugar. No, también nosotros tenemos este tipo de terrenos. Nada más nos vamos por la parte de pues que será por ejemplo, Motocintla, ¿sí? Alguien ha viajado por allí, tenemos, si no igual, pero algo parecido, todo lo que es la sierra. Y no dudo que algún día, pues por ahí les va a tocar trazar algún camino y pues hay que hacerlo bien. Bueno, eso es en cuanto a caminos, luego hay puentes, hay muchas estructuras que en el futuro ustedes van a construir. Entonces, para eso es pues este tipo de conocimiento que se incluyen en su formación y que ya llegará el momento en que van a trazar, por ejemplo, ya cuando llegan a vías terrestres, todo eso, pero están basadas obviamente en la dinámica, en la cinemática. Otro campo, la hidráulica. Por ejemplo, aquí vemos un canal con tramos rectos, pero luego viene una curva. ¿Qué sucede si no tomamos en cuenta que aquí hay curva? Pues lo que va a provocar es, como dice aquí, distribución de presiones en canales con curvatura. Entonces, si este es mi diagrama de esfuerzos, observamos que por esta parte se están presentando unos esfuerzos mucho mayores a esta zona. Y si no sé de esto, de diseñar y en tomar en cuenta las curvaturas, pues lo haré mal, al rato tendremos socavones y se dañará la estructura. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque las partículas que están haciendo esto, tomar estas trayectorias así. Y pues no se digan carreteras, pues los hemos vivido. Por ejemplo, si alguien ha tenido la oportunidad de bajar la carretera vieja de Sepultura, pues tenemos algo parecido como esto. ¿Sí? En fin, pero pues de alguna manera pues hay que diseñarlas, para eso está el ingeniero. Dice pues entonces en estas imágenes podemos ver los trazos de carreteras y canales hidráulicos generalmente están compuestos por tramos rectos y curvos. Por esta razón son de gran relevancia los conocimientos referentes al movimiento rectilíneo y curvilíneo, una combinación. Temas que se incluyen en los cursos de cinemática dinámica para la formación de los estudiantes de ingeniería civil, de manera que cuando egresen tengan la capacidad necesaria para desarrollar proyectos de vías terrestres e hidráulicas. Cuando ya salgan, ¿qué sabes hacer? Pues sé diseñar caminos, sé diseñar canales, ¿sí? Eso es lo que pretendemos. Y si no, le demos un vistazo al plan de estudios, ¿cuál es el perfil de egreso del estudiante? Bueno,
Entonces, esto es para el para qué me va a servir. Y eso nos levante el ánimo y no lo veamos como un mero requisito. Bien, continuamos entonces. Pues tenemos una asesoría académica, en este caso el tema que ya acabo de comentar. Vamos a ver las coordenadas de tipo normal y tangencial. ¿Para qué me va a servir? Pues aquí ya ven una curva que puede ser cualquiera de las que acabamos de ver en esos trazos de caminos. Pero ahora, ¿cómo los tratamos desde el punto de vista físico y matemático? Bueno, las ecuaciones de movimiento de partícula en coordenadas normal y tangencial. Cuando una partícula se mueve pues sobre una trayectoria curva y es conocida esta trayectoria, pues la ecuación de movimiento de para partículas puede expresarse en términos de estas componentes, normal y tangencial. Bien, ¿cuál es su modelo matemático? Obviamente que todo esto lo va uno demostrando, en cinemática se ve una parte de ello, y se llega a estas expresiones. Por ejemplo, ¿a partir de quién? De la segunda ley de Newton. Esta es la que estamos trabajando desde el principio. Que suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero aquí ya lo dividimos. Sumatoria de fuerzas de tipo tangencial y sumatoria de fuerzas de tipo normal. Esta me va a producir aceleración tangencial y esta me va a producir aceleración normal. Pero de todas maneras es la misma segunda ley de Newton. Aquí la sumatoria de fuerzas normales y tangenciales pues representan todas las fuerzas que están actuando en una partícula en las direcciones normal y tangencial respectivamente, como vimos ya en la figura A. Como las respectivas componentes según un vector unitario U de T y U de M, que son unitario tangencial y unitario normal. Entonces deben ser equivalentes, ¿sí? De tal manera que la solución de esta ecuación que tenemos, que vimos al principio, puede representar en términos de ecuaciones escalares. Entonces aquí se estaba viendo desde el punto de vista como vectoriales. ¿Por qué? Porque aquí hay un vector unitario, normal, y aquí un tangencial. Pero esto lo llevamos ya a una ecuación de tipo escalar. Ahí está. Sumatoria de fuerzas tangenciales y masa por aceleración tangencial. Y por la otra dirección, todas esas fuerzas normales me van a producir masa por aceleración normal. Bien, la primera de estas dos ecuaciones indica que el cambio en magnitud de la velocidad, ¿está? Pues es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Eso es lo único que hacemos. Estamos hablando de la aceleración tangencial. Y es producida por la suma de las componentes de fuerza tangencial que actúan sobre una partícula o cuerpo, ¿no? Por tanto, si la resultante de estas fuerzas actúan en una dirección del movimiento, van a incrementar la rapidez, pero si actúan al revés, van a frenar a la partícula. Entonces, la segunda ecuación, esta de aquí, indica el cambio en la dirección de la velocidad, es decir, hay una aceleración de tipo normal y lo representamos como velocidad al cuadrado sobre rho. Desde luego que aquí lo estamos usando ya como un modelo matemático de mostrar. Esto es producido por una de las resultantes de tipo normal que actúan sobre esta partícula. Entonces tenemos que esta sumatoria de fuerzas siempre actúa hacia el centro de la curvatura O. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aquí están las fuerzas normales. ¿Hacia dónde apunta esta fuerza? Hasta el centro de la curva. Es lo que acabamos de anotar allá. Y la otra, la anterior, la que es tangencial, siempre va tocando un punto de la trayectoria sobre la que se está moviendo la partícula. Bueno, entonces ahí regresamos y es lo que dice aquí. Siempre va hacia el centro de la curvatura.
buscando el punto O. Bien, de la trayectoria, en este caso, de la figura A es lo que acabo de señalar. Entonces, en la misma dirección que la aceleración normal, obviamente. En particular, cuando la partícula está viajando sobre una trayectoria circular restringida, con una rapidez constante, hay una fuerza normal ejercida sobre la restricción. Es decir, si por ejemplo un niño se mete en un tobogán, ¿qué es lo que lo detiene y no se salga de la trayectoria? Las láminas o las paredes que tiene ese tobogán. A eso se está refiriendo esta nota, que el niño trata de salir, pero la pared, ¿qué hace? Lo evita. Eso es lo que nos está comentando o en este comentario. Entonces, eso es lo que le llamamos la restricción o trayectoria restringida. Aunque la rapidez sea constante, hay una aceleración de tipo normal. Es decir, esa tendencia a salirse de la trayectoria es lo que conocemos como la fuerza normal. Muy bien. Entonces, esta fuerza se denomina, por ejemplo, fuerza centrípeta. ¿Sí? Y la fuerza igual, pero en opuesta por la partícula sobre la restricción, es la que llamamos como centrífuga. Es decir, el niño tiende a salir y la superficie lo evita. Entonces hay una que es centrífuga, tratar de salirse, y lo otro es evitar que se salga. Bien, entonces de esa manera se manifiesta este tipo de aceleración, sobre todo la normal. Continuamos. Entonces, la aceleración de tipo tangencial se obtiene mediante cuando el incremento de velocidad respecto de un incremento de tiempo, pues lo llevamos a una derivada para el caso más, más exacto. Entonces, la derivada de b respecto de t es la aceleración tangencial, que es la que ya estaba al comienzo de la nota, aparece. Como la rapidez de variación de la velocidad v con la que la partícula se mueve a lo largo de esta curva. Entonces podemos usar esto. Derivada de v respecto de t, que es lo que me va a dar aceleración. ¿Sí? Y lo podemos señalar como v' o v punto según la simbología que estemos usando. Por lo tanto, quiere decir que esa aceleración tangencial es la segunda, es derivar la velocidad tangencial. Es lo que me está indicando esta ecuación. Si la partícula se mueve a lo largo de una trayectoria curva con rapidez constante, la aceleración tangencial es idéntica a cero. No crece la velocidad, entonces no hay aceleración tangencial, puesto que S es coordenada de la longitud a lo largo de la curva. Entonces la velocidad puede escribirse como dv es igual a ds en dt, es lo que anteriormente teníamos, que es derivar S, que es la trayectoria. Muy bien. Y aceleración tangencial, o sea, es primera derivada de v, que es lo que tenemos aquí, que sería la segunda derivada de desplazamiento. Si quiero conocer la aceleración total que está teniendo un cuerpo, pues es sumar los cuadrados de la aceleración normal más el cuadrado de la aceleración tangencial. Ecuaciones que ya conocemos. Bueno, aquí lo tenemos dibujado estos efectos. Por ejemplo, aquí la velocidad es tangente a la trayectoria. La aceleración normal siempre va buscando el centro de la curva. Y ya quedamos que aceleración normal es velocidad al cuadrado entre ρ. Rho es el radio. Entonces, va cambiando según
se vaya modificando la trayectoria. Esta A es la que acabamos de calcular aquí. Y si lo queremos referenciar respecto a la otra aceleración, que es la tangencial, es donde hay un ángulo, como este, que estamos llamando beta. Entonces, la magnitud de beta, de la aceleración, con respecto a la recta tangente, lo que les decía, respecto a la recta tangente, estamos midiendo beta, que es el ángulo respecto de esta referencia a la aceleración. Entonces, esta es la aceleración total. Muy bien. Entonces, aquí están indicados en la misma figura cómo se representan cada una de estas aceleraciones. ¿Cómo puedo conocer beta? Pues como sabemos, aquí hay cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? B cuadrada sobre ρ, que es lo que tengo aquí. ¿Y qué es lo que tengo aquí en la tangente? B'. Entonces aquí simplificamos esto y resulta de que es la aceleración normal entre la aceleración de tipo tangencial. Entonces aquí está graficado y con sus ecuaciones correspondientes. Esta figura indica una curva plana con una forma definida. ¿Por quién? Y es igual a f de x, en donde el radio de curvatura ρ de una curva plana está dada por, esta es la ecuación de el radio de curvatura. Aquí lo observamos. ρA, si mi referencia es A. ρB, si mi referencia es esta B. Por ejemplo, aquí agarro un tramo de curva y es este. Ya no puede seguir este mismo radio. ¿Por qué? Porque aquí cambia precisamente la curva. Y entonces, este es siempre la curva, el radio de curvatura siempre va buscando el centro de la curva. Entonces aquí es una unión de dos curvas. Hagamos de cuenta que aquí agarramos un compás y trazamos esta curva. Agarramos otra vez otro punto y podemos trazar esta curva. Hay un punto que no es ni de la curva de la derecha ni la anterior, el punto C. A ese punto le llamamos punto de inflexión. Muy bien. Entonces aquí nuestra ecuación para calcular ρ. Los términos derivada de y respecto de x y segunda derivada respecto de y con respecto a x son las derivadas de la función conocida. Esta es la que conocemos. Ahora, ese punto C que hacía referencia en la figura se llama un punto de inflexión y en este lugar sobre la curva, el ρ, pueden decir, bueno, hasta aquí llega este. ¿Y qué sucede? Pues tiende a ser infinito. Un ejemplo. Lo estoy repitiendo porque vale la pena que lo analicemos nuevamente. Ya para todas las fórmulas que ya están aquí, que ya se expuso cómo estas actúan, cómo se unen, pues ahora veamos cómo puedo utilizar toda esa información. Y tenemos aquí el caso en que un bloque que tiene una masa de 2 kilogramos se le da una velocidad inicial de 1 metro. Aquí está señalado. Cuando está en la parte superior, en este caso de un cilindro liso, en figura A, es parte de un cilindro. Si el bloque se mueve a lo largo de una trayectoria cuyo radio es de 0.5, determinar el ángulo θ igual a θ máxima, al cual empieza a dejar la superficie del cilindro. Es decir, este bloque no siempre va a estar pegado a la superficie. Va a haber un punto en el que se va a despegar y va a continuar su camino, pero ya no pegadito o sobre esta superficie.
Bueno, entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Es lo que estamos llamando teta máximo, porque al conocer este valor, ya este bloque se va a empezar a despegar del cilindro. Esa es la interpretación. La solución. En la figura B se indica los diagramas de cuerpo libre y el cinético para el bloque. O sea, nos estamos refiriendo a quién? A este bloque. El bloque debe tener una aceleración tangencial a aceleración tangencial, debido a que su rapidez siempre está creciendo conforme se desliza hacia abajo. El peso de W es 2 por 9.81, 1962, es el que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, para poder resolver este problema hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Sabemos que mientras no tienda a despegarse este bloque, está manteniendo un efecto sobre esta superficie. La superficie actúa en sentido contrario, así como lo está indicando este vector, de tal manera que el bloque no se viene hacia el centro, por un lado. Luego su peso, pues siempre se va a manifestar vertical hacia abajo. Aquí trazamos, por ejemplo, lo que es una tangencial, es decir, aquí una tangente, ¿sí? Y luego aquí la normal. Aquí pues tenemos una diferencial de S. Bien. Entonces aquí ya tenemos bosquejado pues el problema. Por un lado tenemos lo que son las fuerzas, que es la normal, que es como responde pues el cilindro sobre el bloque. El bloque actúa con un peso así como este. Pero luego aquí hay masa por la aceleración. Hay un vector aquí, aceleración, que dice que siempre busca el centro de la curva. Aquí lo tenemos. Y esta que siempre es tangente a la trayectoria. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces ya tenemos un diagrama y ese nos va a permitir plantear correctamente el problema. Bien, aplicando las ecuaciones de movimiento se obtienen los siguientes resultados. Nos vamos por la dirección normal, que es igual a masa por aceleración normal. ¿Qué es lo que acabamos de ver en este momento? Por un lado vemos NB, que tiene esta dirección, normal al plano, es un punto que está actuando así. Eso es lo que empezamos a ver allí. NB. Si tiene signo negativo, significa que el sentido que estamos considerando como positivo es al revés. Bien. Luego seguía ¿quién? Seguía el peso. Este siempre se va a manifestar vertical hacia abajo. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Es lo que tenemos aquí. Entonces, masa por aceleración de tipo tangencial. 19.62 seno de teta. ¿De dónde salió 19.62? De 2 por 9.81. 2 es la masa de la partícula. Okay. Y eso es entonces igual a 2 veces la aceleración tangencial. Tenemos ya las dos ecuaciones. ¿Que de dónde salieron? De esta y de estas también. ¿Ok? Seguimos entonces. Ya tenemos las ecuaciones. Estas ecuaciones siempre lo hagamos en base a un diagrama de cuerpo libre, no nada más el sentimiento porque nos podemos equivocar. Entonces, no hay que omitir este diagrama. Este diagrama corresponde a los modelos matemáticos que están aquí. Okay. Estas dos ecuaciones contienen 4 incógnitas. ¿Quiénes? NB, la velocidad, aceleración tangencial, y teta.
En el instante que teta es igual a teta máxima, el bloque deja la superficie del cilindro, de modo que NB, ¿qué le va a suceder? Ya no va a registrar fuerza. Y entonces decimos que NB es igual a 0. Puede obtenerse una tercera ecuación para la solución notando que la magnitud de la aceleración tangencial AT puede relacionarse con la rapidez del bloque B y con el ángulo θ. Entonces, de acuerdo a la ecuación de... Aquí vimos, cuando vimos movimiento rectilíneo, esta ecuación. ADS es igual a BdB, donde se omitía el tiempo. Aquí estamos hablando de aceleración tangencial de S es igual a velocidad de B respecto de esa variable. Pero ds sabemos que es igual a R diferencial de θ. Por lo tanto, punto 5, que es R diferencial de θ. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ds. Bueno, pero si nos interesara entonces aceleración tangencial, ¿de dónde lo sacamos? De aquí, de espejo. B de B, aquí está. ds, aquí está. Punto 5 diferencial de θ, que es lo que tenemos aquí. Entonces ahora sustituyendo en la ecuación 3, en la ecuación 3 en la 2, y separando las variables se obtiene que B de B es igual a 4.95 seno de θ y por diferencial de θ. Integrando ambos miembros, percatándonos de que θ es igual a 0 y B es igual a un metro por segundo, y se obtiene entonces el resultado. Estas son las condiciones iniciales. ¿Para qué? Para indicarlas bien en las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos el mismo modelo. B de B es igual 4.905 seno de θ diferencial de θ. Aquí, por ejemplo, está, ¿qué sucede? Que aquí podemos formar un ángulo, un triángulo. Por ejemplo, aquí pasamos una línea aquí y luego ponemos una línea aquí. Entonces aquí queda como cateto opuesto y este sería cateto adyacente. Así es lo que estamos trabajando aquí en las ecuaciones. Aquí. Bien. Entonces aquí ya teníamos pues esta sustitución aquí en esta parte. ¿Por qué apareció R seno de θ? R diferencial de θ, perdón. Porque aquí tenemos un R. Este pequeño tramito, ¿quién es? De θ. Un pequeñito. A eso lo estamos utilizando aquí en estas ecuaciones. Bien. Entonces ahí vamos aquí. El seno de θ, que es el que quedó. Bien, integrando aquí, pues es b cuadrada sobre 2, pero estamos hablando de que límite superior es b cuadrada, aquí va a ser 1. ¿Sí? Aquí están los límites. Esto pues nos da 4.95 seno, aquí era positivo, menos coseno de θ. ¿Y de dónde va a variar θ? De 0 a un valor θ. Bueno, pues ahí está planteada la ecuación. Entonces, sustituyendo la ecuación 1 como considerando que NB es igual a 0 y despejando el coseno de θ máximo, entonces aquí ya vamos simplificando nuestras ecuaciones. Entonces, por acá, bueno, ahí va. Entonces aquí tenemos pues estas, digamos, estas variables. Aquí tenemos ya la ecuación 1, que es lo que nos quedó, ¿verdad? Después de estas integrales.
Pues aquí nos quedó la b cuadrada, el 1 que era el menos 1 se fue como positivo. Y luego aquí podemos dejar aquí este 9, este 4, coseno de teta, pues aquí podemos nosotros reemplazar o dejarlo ahí como una identidad trigonométrica. Bueno, entonces aquí, ¿por qué se volvió 9? Porque este 4.905 lo multipliqué por 2. Por eso ya quedó b, nada más, así sola. ¿Sí? Bien. Y aquí lo que estamos haciendo, pues es, en el otro, aquí en el límite, pues está teta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reemplazar por el mismo teta. ¿Sí? Aquí está. Y pues aquí 0, pues prácticamente se anula. Bueno, sustituyendo entonces en la ecuación 1 y considerando que NB es igual a 0 despejando coseno de teta máxima, entonces aquí ya podemos nosotros reemplazar esto que tenemos aquí. 19,62 coseno de teta máxima. Vamos entonces con esto despejando, sustituyendo nuestras identidades que tenemos aquí. Aquí es 2 veces este valor que teníamos aquí de entre 0.5, que es el radio, ¿sí? Que tenemos por allí, ¿sí? Y el 9.81, que es lo que tenemos aquí. Y todo esto quedó, pues, primero en función de el ángulo teta. Aquí, la velocidad quedó en función de el ángulo teta. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que este ángulo, aquí empezamos a despejar, ¿sí? De esta ecuación y hacemos que NB, sabemos que NB es igual a 0. Es decir, aquí donde es que estaba, aquí está, aquí. Dice la condición que cuando va a despegar el bloque de la superficie, se va a presentar el teta máximo. Y en ese momento NB vale igual a 0. Aquí tenemos los otros términos de esta ecuación 1, y aquí está el 2 entre 0.5, que es el que teníamos por allá. Y luego, esta es la ecuación de la aceleración tangencial, que es lo que teníamos también originalmente. ¿De dónde está saliendo? De aquí. 2 veces aceleración de tipo tangencial, o sea, 2 es la masa por la aceleración tangencial, ¿sí? Esa es lo que es la fuerza de tipo tangencial. O sea, de ahí está saliendo esa información. Entonces aquí estábamos pues en la ecuación 1 y 2, ¿de dónde salieron? Del diagrama. Cuando después del diagrama recordamos esta ecuación y luego recordamos que ds es igual a r diferencial de t. ¿De dónde sale eso? Aquí está ds, ¿sí? Un pequeño movimiento. Esta distancia que se está moviendo, que es igual, en este caso r es igual a 0.5 diferencial de teta. La ds, porque por ahí aparecía el ds. ¿Sí? Bueno, entonces toda esta información pues salió de las ecuaciones 1 y 2 y se está reemplazando. Y se dijo que la normal fuera igual a 0. Entonces este modelo matemático ya nos está permitiendo despejar de este modelo el ángulo buscado, que es el llamado teta máximo. Haciendo operaciones, pues tenemos que este es un valor. Aquí pues tendríamos el teta, o sea, el coseno inverso de teta y 42.7. Entonces este fue el camino a seguir para poder llegar a encontrar, aquí es este. Entonces encontramos que cuando este ángulo sea de la cantidad que acabamos de 42.7, ¿sí?
cuando aquí ya giró 42.7, este bloque, ¿qué le va a suceder? Se va a despegar de esta superficie y va a seguir una trayectoria más o menos, digamos así, estuviera ya totalmente libre. Entonces, ya encontramos ese θ max, el valor de 42.7. Y entonces con eso pues ya tenemos resuelto el problema. Ahora me preguntarán, bueno, ¿y esto qué? ¿Para qué me puede servir? Más adelante, cuando ustedes vean un campo que se llama obras hidráulicas, hay unas estructuras que se conocen como vertedores. Los vertedores son estructuras que nos permiten desalojar el agua en las presas. Pero el agua no nada más lo soltamos, ponemos una compuerta y lo cerramos cuando no queremos que salga. Y cuando queramos que salga, abrimos la compuerta. Pero no es nada más al antojo o como se me ocurra. Imaginemos, o sea, más adelante van a ver que esto es como un perfil que se le llama un cimacio. Es una obra sobre la que el agua circula y tome una trayectoria para su desalojo. Entonces, por ejemplo, aquí se pone, por ejemplo, una compuerta aquí que está deteniendo el agua temporalmente dentro de la presa. Cuando quito la compuerta, empieza a salir el agua. Y el agua generalmente ya lleva una velocidad así como que está señalándose aquí. Cada gota de agua va a empezar a agarrar una trayectoria como esta, pero no siempre va a ir pegadito, sino que si fuera el caso así como este que acabamos de calcular, va a girar los 42.7 grados y de allí la partícula empezaría a ir libre hasta que encuentre otra estructura que lo va a recibir para que continúe su camino. Entonces, a lo mejor no es para que estemos moviendo bloques, sino es para que más adelante ustedes van a diseñar ese tipo de estructuras. Pero para diseñarla bien, necesito saber qué esfuerzos son los que están, o los que va a soportar esta estructura. Y si no tomo en cuenta la velocidad y la curvatura y todo eso, mi cálculo va a fallar. Entonces, para allá va este tipo de problemas. Entonces, así se resuelve, así se concluye y ya podemos hacer los comentarios. Sin duda, habiendo aprendizaje, ya puedo comentar. Si no lo entendí, pues simplemente un número, pero no sé qué pasó, ¿verdad? Bien. Seguimos. Una partícula se mueve a lo largo de una pista que tiene la forma de una parábola. Aquí está, como se indica en la figura. La rapidez de la partícula a lo largo de la pista tiene el valor constante de 100 pulgadas por segundo. Entonces aquí hay una rapidez de 100 pulgadas por segundo. La forma de la parábola está dada por y igual a 5 más 0.3x cuadrada, es decir, si le damos valores a x, vamos a generar una curva como esta, donde x y y de la velocidad en los puntos A y B están en pulgadas. Son las, donde x, sí, las coordenadas, x, y. Bien. Y nos piden entonces hallar las componentes x y y de la velocidad en los puntos A y B. Hallar la magnitud y la dirección de la aceleración normal de la partícula en A y B. Entonces, aceleración normal de la partícula, tanto aquí como aquí. Vamos con la solución. En primer lugar, la velocidad cuando va aquí, nada más sería Bx y tiene 100 pulgadas por segundo. Su velocidad en este punto sería 0.
porque es tangente a la trayectoria. Ahora, la pendiente de la curva generalmente pues sabemos que es igual a la derivada de y respecto de x. ¿Cómo lo puedo encontrar? Derivando la función que tenemos aquí. Entonces quiere decir que voy a derivar esta función, cuyo resultado es 0.3 por 2, 0.6, x. Aquí baja un exponente, una unidad del exponente. Y esto es lo que me permite calcular la pendiente. ¿Para quién? Para cualquier punto. ¿Sí? Cuando sea, aquí por ejemplo nos están diciendo 1, 2, etcétera. Vamos a ponerla, a recargar la pila. Bueno, entonces ya tengo una pendiente, una función de la pendiente, que es esta. Quiere decir que para cada x que vaya dándole valores, aquí la pendiente va cambiando, y va cambiando, y va cambiando. Estamos en el punto B, pero lo puedo hacer un número infinito de puntos, y ahí está su función. Entonces, para el punto B, la derivada de y respecto de x es igual, o sea, derivar respecto, en el punto 2 es donde me interesa, es igual a 0.6, ¿sí? Y cuando x es igual a 2, es igual a 0.6 por 2, es 1.2. En particular, en el punto B. Ya tengo la tangente. En este caso sabemos que esto es tangente. Entonces el ángulo que tenemos es igual a la tangente inversa de 1.2. De tal manera que en ese punto la pendiente es de 50.2. Aquí donde está indicado la velocidad. Y por eso vemos que aquí hay 50.2 respecto de la horizontal. En ese caso particular. Como ya conozco el ángulo que hay del vector velocidad y el ángulo respecto a la horizontal, pues ya puedo calcular Bx y By. Bx que estará así, By así. Entonces, Bx es igual a 100, que es lo que tiene en su totalidad, por coseno de 50.2. Entonces, esa velocidad en la dirección X será de 64 pulgadas por cada segundo. Ahora su componente vertical, que sería esta, By 100 seno de 50.2, y aquí su valor es de 78.8 pulgadas por segundo. ¿Era lo que nos pedían? ¿Sí? A ver, entonces aquí vamos a ver más. Ese valor es el que estaba aquí era, si aquí estábamos. Hallar las componentes X y Y de la velocidad en los puntos A y B. Son los que acabamos de calcular. ¿Qué nos hace falta? Hallar la magnitud y la dirección, la dirección de la aceleración normal de la partícula en A y B. Eso es lo que nos hace falta entonces. Vamos a ver. Bueno, seguimos entonces para B. La segunda derivada es derivar lo que ya teníamos. Entonces, segunda derivada ya se convirtió en punto 6. El radio de curvatura se calcula con esta función, obviamente en matemáticas o también en física se hace la demostración. Rho es igual a 1 más la derivada de y respecto de x elevado al cuadrado, y todo eso a la 3 medios. Hasta aquí cierra el corchete, este debe ser más grandecito. Pero es el cierre de este corchete. Dy, segunda derivada de y respecto de x, ¿verdad? Serían aquí. Como ya tenemos datos, aquí esto es una constante. Dy en dx, ¿cuánto es? 0.6.
Pero aquí, por acá me hizo falta, a ver dónde está la ecuación, creo que aquí, vamos a ver dónde estaba la... Bueno, sí, lo que tenemos que hacer aquí es que debe ser para cuando X valga un valor, por ejemplo, en el punto A, ¿cuánto hay en valor de X? Hay 0, ¿sí? Aquí le estamos poniendo punto 6 por X, pero en el punto A es 0. Y todo eso dice que lo debo elevar al cuadrado y todo lo que está aquí dentro lo debo elevar a la 3 medios. Es lo que me está indicando aquí. De tal manera que entonces el ρ, todo esto se anuló. ¿Por qué? Porque se multiplicó por 0. Aquí está. Entonces nos dio un ρ de 1.67 pulgadas. Ya tengo en el caso del punto A. Su aceleración en ese punto. La aceleración normal es velocidad al cuadrado sobre ρ(a), o sea, este valor que calculamos. Y la velocidad nos dijeron que es de 100 pulgadas por segundo. ¿Qué debo hacer? Elevarla al cuadrado, dividirla entre radio de curvatura. Y aquí hay una aceleración 5.990 pulgadas por segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que hay en dónde? En este punto. Esa es la aceleración normal que apunta hacia el centro de la curva. Ahora para el punto B, usamos el mismo modelo matemático de ρ. Sustituimos 1, que ya es constante, punto 6, que fue la derivada, y ahora sí me interesa para cuando x valga 2. Y todo eso elevado al cuadrado, y luego todo eso sacarle al elevado pues a la 3 medias. Punto 6 ya es una constante. Aquí está. ¿Por qué? Porque de ella en x segundas derivadas ya es una constante. Ahí está. Haciendo operaciones, ρ de es 6.35 pulgadas. Eso me va a producir entonces la aceleración normal en este punto B. Y la aceleración normal en el punto B es velocidad al cuadrado sobre ese ρ de B. Elevo al cuadrado la velocidad entre el ρ B, que es lo que tenemos aquí. Esto me da un valor de 1570 pulgadas por segundo al cuadrado. Bien, como la aceleración tangencial es tangente a la curva S, entonces si S tiene una pendiente en B, ¿verdad? De Y en X, que es pendiente. Para el caso, aquí, ¿a qué distancia estamos? 2 pulgadas. Le vamos a dar entonces el valor de 2. Aquí está. Y eso me da 1.2. Entonces la tangente del ángulo teta es 50.2, que es el que tenemos aquí. Bien. Pero aquí la aceleración en B es la aceleración total, y aquí hay una aceleración tangencial. Esta. De tal manera que esta está a 50.2. Y sabemos que este vector con este vector son perpendiculares. Por eso sabemos que aquí, de acá hasta acá, hay 90. ¿Sí? O bien puedo decir que de acá para acá hay una perpendicularidad, que aquí hay 90. Quiere decir que aquí el ángulo que tiene el vector aceleración con respecto a la vertical es de 50.2 grados. Entonces ahí quedó ya la magnitud de la aceleración
Pero aquí habría que hacer una comparación. La aceleración en el punto A, 5.990 pulgadas por segundo al cuadrado. Aquí. Aceleración en el punto B, 1.570 pulgadas por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que si la curvatura es muy cerrada, la aceleración crece mucho. ¿Sí? Es decir, esto que estoy tratando de explicar es regresar a esto. Quizá entre esta curva no sea tan cerrada, pero ahora revisemos esto. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en este punto la aceleración normal es muy grande en comparación a un punto que esté por acá. Es decir, del problema que estamos resolviendo, por ejemplo, aquí fuera A, aceleración normal muy, pero muy grande. Cuando ya va por acá, tal vez moderada. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Si agarro esta curva muy fuerte, ¿qué va a pasar? El automóvil se va a ir al precipicio. ¿Sí? Entonces, esa fuerza es la que estamos tratando de evitar, salirse del camino. Entonces, ¿por qué? Porque esto me va a producir una fuerza de escape, salirme. Eso es lo que se está viendo aquí, o lo que estaba explicando al final, a que concluimos. Que aquí la aceleración es muy grande, que es esta, en comparación con esta, que es cuando la curva ya está un poco más abierta. Hasta allí concluye el material que les tenía preparado, y hasta aquí también, aparte de lo que ustedes van a revisar, del material de componente normal y tangencial que van a encontrar. Entonces, eso espero que se llegue a comprender muy bien este tema y así no tengamos dificultad en resolver los ejercicios que van a quedar para evidencia de aprendizaje y más adelante su correspondiente examen que vamos a aplicar. Ya en su momento estarán llegando esas tanto tareas y exámenes. Ya las tareas ya es probable que de hoy a mañana ya queden con fecha. Si ya las exploraron, pues ya es casi para que ya las puedan, pues ya enviar por la vía oficial que es la plataforma. Si no hay algún comentario, jóvenes, cierro ya esta de compartir y me regreso pues. Entonces, esto ya lo puedo y nos estamos viendo nuevamente. Esperando pues de que estén atentos, espero que realmente estemos entendiendo y repasen este material. Si lo vuelven a ver, tienen la oportunidad de volverlo a regresar, detener y si hubiera también dudas, háganlas, ¿verdad? Sé que este medio no es tan atractivo, siempre no hay como una clase en salón en donde podemos hacer una lluvia de... Pero bueno, pero es un medio también muy poderoso, porque podemos enviar nuestras dudas, nuestros comentarios. Bien, Emanuel, veo ahí Lady, Salvador, Christopher, generalmente lo veo, Jocelyn, Paola, y bueno, y al menos los que tengo a la vista, ¿verdad? Muy bien, pero vemos que estamos al menos conectados 8, quiere decir que conmigo somos 8. Ah, está Jocelyn. Ok, Mauricio. Bueno, en fin, espero pues que estemos recapitulando. Esto es lo que estamos haciendo para que no de pronto encuentren una información allí y que no tengan ni forma. Entonces, por eso la razón de volver hoy a replantear el problema y sobre todo enfatizar para qué me sirve esto que estamos viendo, ¿verdad?
y que esto nos esté sirviendo de una base para entender cada vez. Vean en los videos o las herramientas que ya tienen, repásenlo y cualquier comentario lo podemos tomar en cuenta. Por el día de hoy, entonces, vamos a detener la grabación. Y este material también se va a